Hola, ¿quieres saber si tu hijo presenta signos de depresión? Te interesará quedarte. Acompáñanos. Hola amigos, les saluda Verónica Maya, médico de Clínica y Laboratorio Omega. En esta oportunidad tenemos el agrado de tener con nosotros a la licenciada Erika Pineda, psicóloga de niños y adolescentes. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto acompañarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que podemos llamarlo de alguna manera tabú y Sí, es la depresión en niños y adolescentes. ¿Cómo definimos depresión? sí. Precisamente como usted lo ha dicho, es un tema tabú. Es imposible poder hablar de este tema precisamente en una población tan pequeña de niños y adolescentes. Creemos que no es posible que uno de nuestros hijos, sobrinos, nietos esté atravesando por un episodio depresivo. Y sin embargo, es necesario que nosotros como profesionales empecemos a inculcar en los padres de familia, en los encargados, la necesidad de ponerle atención a la salud mental de nuestros hijos, sobre todo en este tiempo cuando la estadística de depresión en niños y en jóvenes se ha incrementado significativamente. Ahora bien, ¿qué es depresión? Tenemos que hacer una diferencia clara entre qué es tristeza y qué es depresión. A ver, todos los niños, todos los seres humanos presentamos sentimientos de infelicidad, de tristeza, de desaliento o hasta cierto punto de irritabilidad. Pero la mayoría de los niños o la mayoría de los jóvenes se recuperan rápidamente de estos estados de ánimo que son transitorios. Es normal sentirnos tristes ante alguna situación de frustración, de pérdida, algo que no logré, por ejemplo, cambio de colegio, cambio de casa. Es normal sentirnos tristes, pero esto puede pasar rápidamente, como una ola en el mar, puede pasar rápidamente. Ahora bien, ¿qué es la depresión? Ya es un estado de ánimo irritable, un estado de ánimo muy bajo, de mucha melancolía, tristeza, apatía, incluso agresividad. Conocemos que en los adultos es más un estado de ánimo muy bajo y que difícilmente ellos son capaces de realizar las actividades diarias de su vida, de su trabajo, de su vida de papás, etcétera. Pero en los niños se da precisamente más un estado de ánimo irritable. O sea, es ver a aquel niño que puede estar quejándose más de lo usual, es el niño que está con una cara de malestar constante, o incluso muchos de los papás llegan a clínica a decir, veo un desgano en mi hijo y veo unos ojos tan tristes, tan opacos, no es mi hijo. O sea, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Verdad? Entonces hay que hacer esa diferencia entre tristeza y entre ya un cuadro depresivo. Para hacer esa diferencia, usted mencionaba algo muy importante, el tiempo de evolución. No es lo mismo que ante una mala nota, ante un problema que tengan con su compañerito y que se sienta triste por eso. Sin embargo, una situación triste que persista en el tiempo sería como de llamar la atención, porque nuestros niños y adolescentes se deprimen, licenciada. Claro, o sea, sí, precisamente. Nosotros que tenemos alcance a esto de las redes sociales, tenemos prácticamente un compromiso social de divulgar que no es un mito, es una realidad y las estadísticas no nos mienten. Para eso hay organizaciones que se encargan de tener un dato epidemiológico de cuál es la estadística que está afectando. Por ejemplo, en el 2012, en el 2012, por ahí la Organización Mundial de la Salud hablaba que en el 2020 iba a ser muy posible que la depresión, un trastorno depresivo mayor, iba a ser la máxima enfermedad mental que podía incapacitar no solamente al adulto, sino también al adolescente. Y fue como algo premonitorio, creo yo, una visión que tuvieron de que iba a pasar, porque justamente se vino la pandemia y los cuadros de ansiedad y de depresión, tal cual se había dicho, se disparó significativamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver también como papás? Esto no es algo inventado, esto no es ahora que los psicólogos están diciendo esto solamente para atraer gente, no, o los doctores, los pediatras, no. Créanme lo que es una discapacidad que inclusive ya se están dando estas cartas para que las personas se queden en casa como una incapacidad, ¿verdad? O sea, una incapacidad médica
Tengo personas en colegios que ya presentamos una constancia en la que certificamos que este chico necesita de momento quedarse en casa y hacer una serie de adaptaciones curriculares para que el niño no pierda o la joven no pierda su continuidad académica, pero que está atravesando por un episodio depresivo mayor que difícilmente encuentra las energías necesarias para siquiera levantarse, ¿verdad? Entonces, sí, en cuestión de tiempo, son 2 semanas que nosotros tenemos que ver una serie de signos y alertas, que son estas banderitas rojas que tenemos nosotros que estar atentos y saber pillar hasta dónde esto puede ser normal, porque hay que contar la etapa evolutiva también de nuestros hijos, ¿verdad? Y características de personalidad, ambiente, familiar, etcétera. Pero una vez mi hijo ha tenido un estado de ánimo bastante bajo y aparte ha estado irritable, depresivo y ha tenido una falta de interés y pérdida de placer en actividades que antes le ocasionaban felicidad durante 2 semanas, eso ya es de consultarlo con un profesional. Muy bien. Y hablando específicamente de la depresión en los adolescentes, licenciada, unos factores desencadenantes, se habla mucho de las primeras decepciones amorosas, aunque a los adultos nos pareciera como de alguna manera absurdo, pero en ese momento no es así. Otra pudiera ser el cambio de colegio, la separación de los padres. Exactamente. La causa de la depresión, como todo en salud mental, es multicausal. ¿Sí? Muchos de los trastornos mentales, a pesar de que se hace investigación continua, se hacen estudios, metaanálisis, etcétera, generalmente tiene una etiología, una base multicausal. Desde la parte genética, se ha sabido que si la mamá, por ejemplo, padeció de depresión postparto, ya es un factor de riesgo por eso es que uno en la entrevista con los papás, en la primera entrevista que se tiene, debe ser únicamente con los papás para conocer la historia familiar, la historia del desarrollo de este niño, cuáles son los factores de riesgo, factores genéticos, hereditarios que pueden de alguna manera ser la base para que detone en algún momento. Generalmente los trastornos mentales detonan en la adolescencia, pero eso no significa que desde pequeños nosotros no vayamos observando algunas señales de alerta. Si los padres han tenido también dentro de su historia personal un cuadro depresivo, alguna distimia, la distimia es siempre una especie de depresión, pero es más leve, es como constantemente estoy, como le dicen los chicos, bajoneado, pero ya es como que he aprendido a vivir con esto y constantemente vemos que fácilmente se puede bajonear o sentirse fácilmente triste o irritable, pero no cumple con todos los criterios para una depresión mayor. Pero sí, factores de riesgo que si mis papás han tenido dentro de su historia de depresión, será un aspecto a tomar en cuenta. Depresión postparto en la madre, sobre todo, o sea, esta parte materna, ¿verdad? Hay mucha influencia en la parte materna. Si ha habido un diagnóstico de ansiedad como tal, ¿verdad? También puede ser un factor de riesgo. Además también si tiene déficit en las habilidades sociales, en cómo la capacidad que él tiene de relacionamiento con otras personas, si le causa mucho temor poder comunicarse con los demás, esa debilidad en aspectos sociales se toma en cuenta, también un ambiente familiar negligente o violento, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que todos los chicos que tienen depresión vienen de un hogar negligente o un hogar violento, porque puede pasar incluso sin este factor de riesgo. Y tampoco estoy diciendo que porque cumpla con uno o dos de estos factores de riesgo, necesariamente va a desarrollar y evolucionar a un trastorno depresivo. Pero sí son cosas que nosotros tenemos que ir profundizando si han habido eventos estresantes, como usted bien lo menciona, doctora, el cambio de colegio, el hecho de que acabo de romper mi relación también con mi pareja, y si bien es cierto, uno de adulto ya tiene la suficiente también, entre comillas, porque no todos los adultos tenemos esa madurez, ¿verdad? O sea, hay adultos que totalmente necesitan y demandan el amor de ciertas personas en su vida. Y difícilmente vamos a tener la aprobación y la aceptación de todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces, en el caso de los adolescentes, es uno de los posibles detonantes para que se desarrolle la depresión. Muy bien. Y hablar en este tiempo, licenciada, que los niños y los adolescentes están en mayor contacto con pantallas.
por lo mismo de las clases virtuales, el uso de manera continua de tabletas, teléfonos celulares, también eso se ha visto una mayor incidencia en los trastornos afectivos en ellos. Claro, precisamente porque, bueno, si hacemos un análisis en retrospectiva de este tiempo que nosotros hemos estado viviendo. Nunca habíamos vivido una pandemia, al menos esta generación, ¿verdad? Nunca habíamos tenido una pandemia, posiblemente en años muy anteriores a nuestra existencia había existido, pero en nuestra generación los adolescentes y los niños se vieron interrumpidos de su actividad cotidiana de un momento para otro. Fue cuestión de horas en que nos dieron la alerta y nos dijeron se cancelan clases hasta nuevo aviso. Claro, todo el mundo estaba desesperado, todo el mundo no sabía qué hacer porque todo era nuevo para nosotros, incluso para los adultos teníamos temor de salir, teníamos temor de lavar las compras, de saludar a alguien, ¿dónde está? ¿Está en el aire? ¿Dónde está todo esto? Entonces, claro que algo nuevo nos mueve y nos causa alerta y nos causa mucho estrés y la hormona del cortisol que está ahí, la sustancia cortisol, se activa a 1000 y a ver, una cosa es que yo me estrese y genere cortisol porque de pronto me asaltaron, de pronto tuve un accidente y se me va a activar porque es una reacción normal de la naturaleza, así humana, y este cortisol me ayuda a huir o a luchar y a sobrevivir, cualquiera de las dos. Entonces, estábamos con este nivel de estrés durante tantos días, durante tanto tiempo, que esto es, imaginémonos una ruedita de un hámster que está dándole y dándole a esto y el cortisol dándole, generándose y no paraba. Entonces, por un momento está bien que se me active, pero ya constantemente, con tanta frecuencia y tanta intensidad, ya no es normal. Entonces, claro, los chicos y los padres de familia también no sabíamos qué hacer y era, ok, pantalla, clases en pantalla, celular, dispositivos. Muchos papás compraron consolas electrónicas para que sus hijos también se entretuvieran porque era lo que se les ocurrió en ese momento, ¿sí? Y aparte no habían horarios, no había rutinas, no había estructuras, no había límites. Los niños se aislaron de su ambiente social y en estas etapas, la etapa infanto-juvenil, el relacionamiento con los demás pares, con mis compañeros, con mis vecinos, con mis amigos de mi misma etapa evolutiva es indispensable porque genero habilidades sociales y estamos hablando que es un factor de riesgo es no tener habilidades sociales de relacionamiento. Si yo no tengo habilidades sociales y encima vino la pandemia, ¿en qué momento voy a poner en práctica y voy a exponerme a convivir con otras personas? No recibíamos visitas en la casa apenas y los abuelitos podíamos visitarlos de lejos y solamente con un letrero muy posiblemente. Muchos tuvieron pérdidas a raíz de esto. Entonces, estos chicos se aislaron, están en la pantalla y claro, en algún momento pudo haber sido beneficioso porque se conectan en línea con otros chicos y está bien. Pero no es lo mismo tener este relacionamiento social de, a ver, resolver problemas, resolver impases, de sí, te quiero prestar mi color, o no, mira, no quiero ir y hacer eso que vos me estás diciendo, ¿verdad? Sino que era todo en línea. Entonces no están ahorita acostumbrados, tenemos que reeducar en cuestiones tan básicas como simplemente, antes podíamos contestar el teléfono de la casa y decir, aló, buenas tardes, ¿quién habla? O familia tal. Ahora no, ni siquiera eso saben hacer. Entonces tenemos nosotros que reestructurar en cuestión del uso adecuado de las pantallas. La Academia de Pediatría también nos insta mucho a que sea como mínimo 30 minutos, como máximo 2 horas y dependiendo la edad que tiene. Pero siempre se recomiendan actividades físicas, actividades que les generen alegría y que les causen placer. Tenemos ya el panorama. El padre de familia ya tiene sospechas, altas sospechas, de que su hijo adolece de depresión. Hay que aclararle algo a este padre y decirle que no es culpa de él, porque puede decir, no, es culpa mía, es culpa de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela. No es culpa del papá y que para que se desarrolle la depresión existen factores biológicos, factores genéticos, como usted mencionaba. No es lo mismo que mi papá, que mi abuelito hayan sufrido depresión en algún momento de su vida y que yo sea vulnerable a padecer estas enfermedades.
me encanta la pregunta, aclaración que también usted acaba de hacer, porque muchos padres llegan a consulta con una cuota de culpabilidad que no nos va a ayudar en nada a tener el proceso terapéutico. Y claro, si yo fuera una mamá que tuviera un hijo con depresión, seguramente pueden venir preguntas, cuestionamientos hacia mí, hacia mi familia o hacia la familia posible de mi pareja, y queremos buscar un responsable y un culpable. Y a ver, esto es algo multicausal. Si bien es cierto, puede haber esta fragilidad y esta vulnerabilidad, ¿verdad? No necesariamente depende de eso. No es que yo conscientemente, porque yo tengo depresión, yo se la heredo a mi hijo. Yo creo que si fuera así, ninguno de los papás que consultan quisieran que sus hijos pasaran por una depresión. Y no es fácil escuchar un diagnóstico como este. Y no tanto para etiquetar, es para darle la importancia que merece. Sí, todo papá que consulta desde el primer momento en que está allí, en esa silla con nosotros, es porque está preocupado por su hijo. Entonces, no vale la pena que nos sintamos culpables, al contrario. Ok, ¿qué cuota de responsabilidad vamos a tener de aquí en adelante? Porque ahora que yo ya tengo un diagnóstico, yo tengo que actuar en función de ayudar y colaborar en este proceso. Quizás no va a ser el responsable, porque como papás hemos tenido esta idea equivocada de que nuestros hijos son reflejo de nosotros. Claro que sí, cuenta muchísimo y somos un factor de protección para nuestros hijos, un factor de protección de tener una pareja estable, una familia estable, pero no necesariamente de nosotros dependen las decisiones o acciones que nuestros hijos tomen. Es un ser independiente. Claro que queremos protegerlos, pero como tal estamos ahí sentados queriendo escuchar, queriendo saber, queriendo recibir orientaciones para ponerlas en práctica. Y tener a papás comprometidos, eso genera un pronóstico favorable para que este cuadro en cuestión de 4 a 6 meses el niño ya haya atravesado por esto y simplemente pasó, adquirió herramientas, y si me vuelve a pasar, porque también lastimosamente las estadísticas dicen que si yo ya pasé por un episodio depresivo, es altamente probable, en un 50%, que vuelva a recurrir en una etapa más adelante. Por eso la necesidad que si de chiquitos nosotros empezamos a ver señales de alerta, lo atendamos para que reciba el tratamiento que merece, no un tratamiento que no. Aquí los papás tenemos que preguntar al terapeuta cuál es el tratamiento altamente eficaz para este cuadro en mi hijo. O sea, ¿qué es lo que dice la ciencia? Y pues ampararnos en esto, porque de pronto ahora lastimosamente se recomiendan muchas alternativas que no están comprobadas. Y esto está como llevar a mi hijo también, ¿verdad? Al doctor, y que el doctor nos diga, sí, mira, dale esta pastilla, pero el niño necesita un antibiótico. Entonces, estoy viendo sufrir a mi hijo por algo que podríamos atenderlo de una manera más oportuna. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que también darnos cuenta de estar atentos, de conocer a nuestros hijos. No es suficiente tener a alguien que me cuide a mis hijos. No, yo cuando llego a casa, estar presente, preguntar qué tal su día, empezar a observar los cambios que pueda estar teniendo, si ha dejado de hacer actividades que antes le generaban placer. Todo eso nosotros tenemos que estar muy atentos. Hablábamos del tratamiento y usted hablaba que el tratamiento, el saber reconocer y que esto puede repetirse, es importante que el niño cuente con las herramientas y se dé cuenta de que cuando ha sucedido y cómo reaccionó en una situación futura, sepa reconocerlo y sepa actuar de la mejor manera. Ahí es también un punto de diferencia en cómo va a evolucionar este niño. Otro punto es, licenciada, que le quede claro a los padres que la depresión tiene solución. Se dice que el 80% puede solucionar con, como usted dice, con las herramientas, con base científica, reconocer qué es el gatillo, qué es lo que está desencadenando la depresión en este niño o adolescente y reconocer que esto puede tener una solución. Totalmente. Mire, ¿qué
esperanzador es cuando nosotros llegamos a la clínica, sea donde nuestro doctor de cabecera, sea donde el dentista, sea donde cualquier profesión que tenga relacionamiento con la salud y que nos diga, ok, tú estás presentando esto, por eso es que te sentís de esta manera, pero aquí está el tratamiento. Independientemente, incluso cuando vienen a nuestra casa a arreglarnos las cosas, es como, mire, su casa tiene esta fuga, necesitamos un tubo de esto, pero hay que comprar un tal lado y ya con eso se solventa. Ay, sí tengo un problema, pero también me están dando alternativas de solución. Igual, es altamente esperanzador que en la clínica nos digan y nos hablen con conocimiento, ¿verdad? Con la suficiente experticia. Quizás no somos las mejores profesiones, ¿verdad? Pero el mejor profesional, pero los que nos comprometemos realmente con nuestra carrera, estamos al tanto de qué tratamiento es el más indicado. Y por eso estas profesiones nunca paramos de aprender, porque todos los días estamos leyendo, todos los días estamos conociendo y queriendo saber qué es lo mejor para darle a mi paciente el tratamiento indicado. Como usted bien menciona, del 100% de personas que llegan a clínica, estadísticamente hablando, el 80% de estas personas tienen un cuadro positivo de recuperación, siempre y cuando haya una alta adherencia al tratamiento, siempre y cuando los papás también se vean comprometidos y cumplan con las orientaciones que nosotros estamos indicando. Y siempre y cuando también el mismo niño o adolescente, sobre todo en adolescente, entre más grande es, menos asistencia necesitaría del papá, pero no significa que se va a mantener aislado el papá del proceso. Pero entre más adolescente es, el chico también tiene que verse altamente comprometido y ser el protagonista de este proceso. Y de ahí que uno imparte también algunas tareas que son extensivas a la sesión de terapia, porque una vez a la semana difícilmente. Ahí le damos como las herramientas y decimos, ok, esto es lo que vamos a hacer, pero necesitamos que en casa, en otros ambientes, también tú pongas en práctica esto que te estoy diciendo. Es como ir al gimnasio y solamente ir una vez a la semana. No tiene sentido esperar un cambio en mi cuerpo, en mi salud física, si yo no practico también en la casa. De igual manera es el tratamiento, pero afortunadamente para los adolescentes y para los adultos, la evolución puede ser más favorable. Depende también si no hay otro trastorno por ahí a la par, si no hay comorbilidad, ¿verdad? Si no hay un primo de trastorno a la par de la depresión, porque también eso cuenta y también cuenta el aspecto de temperamento. Hay chicos que son más rígidos en su manera de pensar, hay chicos que son más introvertidos y no necesariamente por ser introvertidos es un problema, para nada, pero hay personalidades más amenas o más afables con las cuales el tratamiento pues tiene un efecto más pronto. Hay otras personalidades que no, incluso tomamos en cuenta las personalidades de los papás también, ¿verdad? Algo que quería que no lo dejáramos de tocar, habla siempre del tiempo de calidad, no cantidad, sino calidad. Desde el punto de vista de una experta como usted, ¿qué le decimos a aquellos papás? ¿Qué temas tocar en ese tiempo de calidad? Podría ser una pregunta. ¿Qué es lo más bonito que te sucedió hoy, hijo? Claro, por supuesto. Mire, posiblemente muchos papás no han tenido una historia de vida favorable con sus padres. Muy probablemente no han tenido un relacionamiento tan positivo con sus papás y difícilmente vamos a romper un patrón cuando no somos conscientes de esto. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice esta canción, no basta, no basta con darles alimentos, no basta con llevarlo a la mejor escuela o dentro de la mejor escuela dentro de mis posibilidades económicas, no basta con comprarle lo mejor, darle viajes o darle juguetes, la mejor ropa, etcétera. Lo que es necesario es que nosotros seamos conscientes de qué heridas posiblemente yo tengo como adulto y que muy probablemente voy a estar reproduciendo ahora que yo soy papá. Por eso decimos que esto de la crianza, antes de comprometernos a tener hijos, tenemos que sanar primeramente nosotros.
y hacer un ejercicio consciente todos los días de en qué yo puedo mejorar, sin tampoco que esto signifique culpa diaria y que todos los días yo me esté pegando latigazos, porque muchos papás hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos y con lo que tenemos. También somos seres humanos, no porque somos papás vamos a ser perfectos, somos seres humanos y nos podemos equivocar y podemos tener días en los que ni uno se encuentra, o sea, ni uno se tolera. Entonces, tenemos que partir de ahí que también posiblemente mi hijo van a haber días en que ni ellos se encuentren. O sea, hay días en que de pronto un día mi hijo amaneció, que hasta mi otra hija menor le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Tempranito en la mañana antes de irse a la escuela. Le dice, no sé, estoy enojado, no sé, es que como no me bañé, o sea, él estaba enojado porque no me quedó chance de bañarse, se levantó tarde. Y yo, bueno, sí, posiblemente para la siguiente vez vas a tener que bañarte temprano y levantarte más temprano. Sí, mamá, pero lo he estado haciendo. Yo sé, y chidísimo que lo has estado haciendo. Qué bueno que vos mismo estás notando lo bien que te hace bañarte temprano en la mañana. Porque ya, bueno, mi hijo tiene 10 años, ya a esa edad ya van asociando de, cada vez que yo hago esto, hay un efecto en mí, un efecto positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, son detalles que uno no conocería si uno no observa a su hijo. Si solamente lo dejo ahí en la casa y nos vemos, hijo, llego hasta las 8 de la noche y ya está solo para dormir y nos espera para que nosotros lleguemos y lo durmamos, ¿verdad? Entonces, tiempo de calidad es poder estar con nuestros hijos sin este aparatito que tenemos casi siempre, ¿sí? Es, te observo, te escucho, me interesa lo que me estás diciendo, pero ¿qué pasa? Y es bien curioso, doctora, porque y al mismo tiempo nos ayuda a nosotros como mamás, porque me dicen los adolescentes, es que mi mamá no me pone atención, mi papá no me pone atención. Ok, decime, ¿de qué manera tú te darías cuenta que tu mami te está poniendo atención? ¿Cómo te darías cuenta vos y dirías, hoy sí mi mamá me está escuchando y me está poniendo la atención que yo quiero y necesito? No sé, que me ponga atención. A ver, son adolescentes y lo ven muy global, no son específicos. Entonces les digo, dame conductas, dame acciones que vamos a ir checando, así como cuando yo voy a ir a comprar un vestido y digo, ay, quiero que sea de tirantes, quiero que sea de este color, o sea, todas las características, quiero que me lo digas de tus papás. Es un ejercicio bien bonito porque ellos mismos se van dando cuenta y me dicen, quiero que estés sin el teléfono, porque mi mamá, es cierto, ella está ahí a la par, pero ella está ay, mira, ay, ¿y vos qué le dijiste? Entonces, estamos aquí, sé que las mujeres somos altamente capaces de muchas cosas al mismo tiempo, pero nuestros hijos y nuestras hijas necesitan que los veamos a los ojos, que hablemos con los ojos con ellos. De por sí ya andamos usando mascarilla todo el tiempo, imagínense. Entonces necesitamos ver a los ojos, reconectar a esto de vernos y descubrir nuestro lenguaje corporal. Son los niños que dicen, quiero que me vea, quiero que me escuche, quiero que deje el teléfono a un lado, quiero que me deje de decir, ya te peinaste, no te has peinado. O sea, como todo es orden, todo es orden, se imagina usted. Todo el día pasar orden tras orden, tras orden, tras orden. Entonces, en ningún momento, y llegamos a la escuela y ¿cómo te fue? ¿Todo bien? ¿Entregaste tarea? ¿Cómo te fue en el examen? Trayectas de, ajá, es como, qué diferente se siente de, hijo, ¿qué tal estuvo tu día? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Ay, mira, a mí, y también uno ser parte de eso, ay, vieras, a mí me ha ido súper mal hasta ahorita, mira, me pasó esto, lo otro, ay, me molesté. O sea, que también uno diga cuál fue la emoción que yo sentí con lo que pasó. Ay, pero después yo pensé que la verdad que no valía la pena, que este es que se me atravesó en la calle, no me gustaría que se me atravesaran así en la calle, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ahí también nosotros le enseñamos a tener control de nuestros pensamientos y que nuestras emociones nacen de lo que yo pienso. No significa que no hayan personas que en serio sacan lo peor de uno, ¿verdad? Pero que también él vea que es protagonista de su vida y que mi felicidad no va a depender de circunstancias externas, depende de cómo yo también lo proceso. Hay algo que también me parece importante mencionar, que usted decía, queremos que nuestros hijos no estén deprimidos, pero probablemente el papá o la mamá está deprimido. Y de manera directa o indirecta estamos transmitiendo estas emociones. Así es, así es. Recuérdese, doctora, y bueno, todas las personas que también nos están viendo, que funcionamos mucho con esto de las neuronas espejo. Fácilmente podemos absorber el estado de ánimo de la otra persona, ¿sí? O sea, imaginémonos como una esponja con la que lavamos los platos. Yo decido
cuánta agua le pongo, cuánto jabón le pongo. Pero cuando sucede esto, que en un ambiente de casa constantemente hay estrés, constantemente veo un estado de ánimo de mi mamá muy bajo, que apenas y quiere levantarse o apenas y quiere trabajar, híjole, o ya no está interesada en mis actividades académicas, o ya no es capaz de levantarse para llevarme a mis clases de deporte, claro que le va a impactar. Entonces, esa esponja va absorbiendo más y más y más hasta un punto en el que ya no puede más y explota, ¿verdad? Entonces, cuando es así, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar. O sea, yo voy a trabajar con su hijo, pero usted se va a ir con una profesional experta en adultos, porque muy poco vamos a poder hacer si también el sostén de casa está atravesando también por un cuadro depresivo. Entonces, doy una solución y digo, ok, se va a ir con otra persona que le atienda y vamos a estar trabajando en conjunto para poder sacar a esta familia adelante, ¿verdad? Que ese es el propósito mayor, que esto sea un episodio de 4 a 6 meses, y hay casos en los que sí se requiere de un tratamiento farmacológico, ¿verdad? O sea, cuando hay una depresión leve, se dan más que todo algunas recomendaciones, más que todo para los papás, y algunas sesiones con los chicos, ¿verdad? Hay un protocolo para los niños, está el protocolo START, se llama, es para chicos con depresión o con un cuadro subclínico de estado de ánimo bajo, y se puede trabajar de manera preventiva. Y para los adolescentes está el protocolo de activación conductual, ¿verdad? Está un curso de afrontamiento para la depresión, todo esto avalado por la ciencia, que se ha comprobado que es altamente eficaz. Entonces, con los cuadros depresivos moderados y graves, es decir, que ya afectan significativamente en su cotidianidad, que ya le afecta en el colegio, ya le afecta en la casa, ya le afecta en la relación con los demás, ya le afecta con sus padres y consigo mismo, porque su autoestima va para abajo y es estar constantemente viendo la vida en blanco y negro. O sea, ¿se imagina estar viendo así de polarizada la vida? Todo lo hago mal, no soy lo suficientemente bueno, ellos no merecen estar con un hijo como yo soy una pérdida de tiempo, yo hago sufrir a mis papás. Tenemos una tendencia al suicidio alta. Entonces, ahí sí, sé que para los papás es difícil, pero lo que más se recomienda es hacer una consulta interdisciplinaria con el psiquiatra, especialista en niños y en adolescentes, no en adultos. En niños y adolescentes porque es una población totalmente diferente, ¿verdad? Entonces ahí sí se recomienda tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico. Bueno, licenciada, queremos darle las gracias por tomarse su tiempo para hablar de un tema tan importante como la depresión en niños y adolescentes, y esperamos contar con su apoyo, con sus conocimientos en próximas ocasiones. Por supuesto, encantada que utilicemos estos recursos para poder ampliar y psicoeducar a las personas en relación a temas de salud mental tan básico en este tiempo.